Hola Tauro, bienvenido a tu horóscopo de esta semana. Esta va del 5 al 11 de julio. Esperando que tengas una feliz semana. Ya estamos, ahora sí, oficialmente en el segundo semestre del 2026. Momento perfecto para revisar metas, intenciones. Además que este es un mes de mucho movimiento porque estamos con Mercurio retrógrado, Marte entró en Géminis, el inicio del mes fue con la luna llena de Capricornio. Y Júpiter ya finalmente está en el signo de Leo. Quirón va a ser el primer sneak peek, o sea, va a entrar un ratico. Estaba en Tauro, estaba en Aries, va a entrar un ratico en Tauro, que es tu signo, así que pendiente de los especiales astrológicos que vienen, que son muy poderosos. El de Mercurio retrógrado ya está disponible, por si no lo has visto. Tu palabra clave, Tauro: ancestros. Siéntete protegido, siéntete cuidado, siéntete observado si quieres por tus guías espirituales, porque están ahí para verte, están ahí para acompañarte, están ahí para guiarte. Si sientes incertidumbre en este momento sobre un camino que no sabes para dónde va a agarrar, la recomendación es que le pidas guías a tus ancestros y que te den señales para que sepas cuál es el mejor camino a seguir. Tu número es el 48, disciplina financiera. Te ha salido con frecuencia, hay que tener cuidado con los gastos excesivos. Venus, que es tu planeta regente, a veces te muestra una realidad diferente. Entonces, disciplina financiera no significa no gastes, no significa no te lo compres, no significa ser tacaño, sino dónde estás poniendo el dinero. A veces el dinero hay que invertirlo, hay que ahorrarlo. Así que también pendiente y prestar atención a eso. Aquí tus cartas están hablando de la necesidad de organizarte. Hay una meta que se va a cumplir y una incertidumbre que se va a quedar atrás. Aquí se ve un camino que se está abriendo para ti. Tienes que soltar un poco la negatividad, soltar un poco el pesimismo, soltar un poco el miedo. El sol va a traer éxito absoluto a tu vida. Hay un viaje que probablemente hagas solo o necesitas moverte solo hacia algún lugar. Habla mucho de la necesidad de reflexionar, de pensar y de introspeccionar. Acá esta combinación me parece interesante porque viene hablando de que tú puedes vencer cualquier obstáculo negativo a través de la fe. Vas a recibir ayuda esta semana. Alguien te ayuda o te trae una perspectiva diferente de un problema, para verlo, para solucionarlo. Mantente firme en tu fe, mantente firme en lo que tú hagas para el autocuidado de tus creencias, afirmaciones, rituales, respiraciones, todo lo que te permita mantener tu centro. Esta semana hay que realizarlo, ¿ok? Tienes que hacerlo. Ahora, que vas a triunfar y que vas a tener éxito en algún área, sí. Que hay un avance hacia el cumplimiento de un deseo, un avance real, tangible, que te vas a dar cuenta, sí, definitivamente. Por el otro lado, se ven verdades que salen a la luz esta semana. Te va a llegar información, puede ser a través de sueños, porque tus ancestros están activos, puede ser a través de señales, ¿ok? Y te llega esta información para mostrarte algo que no estás viendo, porque si hay algo que tú vas a conocer esta semana es una verdad que será liberadora, una verdad que será positiva y una verdad que te va a impulsar hacia adelante y hacia el logro de una meta. Tienes que estar muy atento, con los ojos bien abiertos, pero también con los sentidos. Hazle mucho caso a tu intuición esta semana, porque tu intuición va a marcar como una ruta que es importante seguir. Soluciones importantes a la vista para ustedes. La salud, fertilidad activa para los tauros, los que quieran tener bebés. Esta es una semana que van a poder concebir. Los que no, entonces dedícate tiempo a ti. Hazte un masaje, todo lo que sea autocuidado es importante, porque es la segunda vez que repite. Todo lo que sea autocuidado hay que prestarle atención esta semana. Hacerte un masaje, un corte de cabello, porque la luna va a estar menguando, creo. El cabello, cuando lo cortas, crece lento y firme. Y en todo caso, si está en fase creciente, crece más rápido. Busca ahí las fases lunares por si te quieres hacer un corte de cabello esta semana, que además va a estar bien aspectado. Luego, temas de consentirte a ti, de cuidar de ti, de cuidar de tu mente. Estamos, por lo menos en mi país, Venezuela, estamos en momentos muy difíciles, y si estás viendo desde allá y eres Tauro, pues es un momento de poner los reflectores un ratico, ¿no?, hacia adentro. No significa que dejes de ver hacia afuera,
sino que dediques tiempo y espacio también para introspeccionar. El dinero, cuidado con esta torre, disciplina financiera ya y torre acá. No gasten lo que no tienen, no gasten no se endeuden para gastar. Tengan cuidado, no pidan préstamos, no pidan préstamos, no se metan en deudas, no compren cosas innecesarias. Tengan cuidado con todo lo que quieren abarcar, no vaya a ser que se queden acá. Si estás buscando trabajo esta semana, lo mejor que puedes hacer es estar tranquilo, mandar tus resúmenes curriculares con tranquilidad y con calma. Los trabajadores y los emprendedores, mucho cuidado con perder el trabajo, ¿ok? Asistan a sus trabajos, mantengan comunicación abierta con sus trabajos. Si sienten que es algo que no pueden sostener en este momento, informen, comuniquen. No vaya a ser que terminen despedidos por falta de comunicación o falta de información. Ahora, si tú estás bien en tu trabajo, si en tu trabajo no está pasando nada y todo está normal, aquí no va a ocurrir nada, ¿ok? Lo único que puede ser es que dentro de tu trabajo hayan reestructuraciones y eso te da un poquito de miedo o te asustes, pero estas reestructuraciones no van a afectar tu trabajo necesariamente. Los emprendedores, es una semana de calma, es una semana de tranquilidad, más bien es una semana buena para botar cosas, productos o mercancía que ya no te sirve, estrategias que probaste y no funcionaron, clientes que definitivamente ya no quieres trabajar con ellos. Es un buen momento para decirle, no, mira, estoy ocupado, no te puedo atender, ¿ok? De salir de cosas. El amor, está saliendo el arcano del loco. Cuidado con los triángulos amorosos. Recuerden lo que siempre les digo de los triángulos amorosos. Los triángulos amorosos no es necesariamente una infidelidad o una tercera persona que llega. Los triángulos amorosos pueden ser que estás dedicando más tiempo a un factor externo de la relación que dentro de la relación. Esta es una muy buena semana para intentar salir de la rutina, para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes, para ir probando algo novedoso dentro de la pareja. Y los que no están en pareja, más bien es una semana para salir, para conectar, para probar conocer gente nueva a través de medios diferentes. Entonces, en un caso particular, si eres una persona que solo conoce a través de redes, a través de apps, de citas, bueno, ¿qué es lo diferente? Tratar de conocer a alguien en un restaurante, bar, discoteca, en una biblioteca, de manera más tangible. Y si es al revés, si eres una persona que trata de conocer gente yendo a lugares, entonces es momento de tratar de probar con una app de citas, con redes sociales, con mecanismos diferentes. Lo diferente es según tu caso, ¿ok? Pero en todo caso, ambos, solteros y en pareja, traten de romper la rutina esta semana, tomar riesgos y hacer las cosas diferentes. El anclaje lo vamos a llevar al dinero porque vamos a limpiar la torre, ¿ok? Entonces vamos a escribir en los comentarios: el dinero me ama y se instala en mi vida. Por favor, escríbanlo, vamos a evitar pérdidas económicas esta semana. El dinero me ama y se instala en mi vida. Eso nos va a ayudar de alguna manera como a limpiar un poquito si es que hay una energía disruptiva, sorpresiva o inesperada en términos económicos. Es como para contener esa energía. Vamos a ver tu arcángel de la semana. Para Tauro de Sol y Ascendente, habla Zadkiel con una carta muy hermosa que se llama Soluciones y dice: el éxito viene del objetivo y del compromiso objetivo. Debes tener autocontrol y paciencia. Vienen energías de perdón y sanación. Muy bonito el mensaje que está dando el arcángel Zadkiel, ¿no? Esta semana. Por ahora yo les dejo un beso grande y nos vemos pronto por aquí por el Tarot de Carla.